Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Es una alegría hablar con María Sánchez Pérez, profesora del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Salamanca y la persona que ha descubierto la primera versión del Quijote en judeo-español. María. Hola Raquel. Hola. Me imagino que contentísima, muy emocionada. Cuéntanos cómo se produjo ese descubrimiento. Bueno, pues la verdad es que sí, es una alegría, uno no se lo espera. Yo estaba investigando en diferentes periódicos sefardíes para mis investigaciones, buscando otro tipo de materiales, y sin embargo pues empecé a leer y cuando vi el título pues me llamó un poco la atención eso del curioso marido desmiollado, y empecé a leer y a poco tiempo pues me di cuenta que aquello era la novela del Quijote. Y a partir de ahí empecé a seguir mirando números y números del periódico, vi que dejaba de publicarse, pero luego más adelante volvía a aparecer Cardenio, y ahí ya sí que con Historia de Cardenio, que es tan famosa en el Quijote, me di cuenta que había otra continuación. Así que una alegría, la verdad. Porque en un primer momento encuentras el curioso impertinente, ¿no? Sí, porque seguía cronológicamente el número del periódico y estaba aparecía en el número 5. O sea, que iba buscando materiales así, cronológicamente seguidos, y lo encontré para buscar otras cosas, como te comento. Claro. María, ¿y qué significa este descubrimiento? Bueno, yo creo que es una buena noticia para todos. Sabíamos que el Quijote, pues eso es se dice que es la segunda obra más traducida después de la Biblia. En judeo-español, en la versión de judeo-español, no teníamos constancia de que existiera ninguna adaptación, y entonces yo creo que es pues buena noticia para todos, también para los cervantistas, pero para todos los hispanistas. Claro, y para todos los españoles y para los judíos, ¿no? Y los españoles en general. Es nuestra obra más universal, y llamaba la atención, María, con el interés por la cultura de los sefardíes, que no hubiera ninguna referencia al Quijote, ¿no? Ningún escrito, ninguna traducción. Sí, la verdad es que sí, que parecía un poco sorprendente, aunque bueno, es verdad que como durante mucho tiempo, pues los vínculos se perdieron, y como sabemos que después las comunidades de Oriente, de los sefardíes orientales, sobre todo conocieron Occidente gracias a la cultura francesa, pues bueno, sí es verdad que tuvieron un desconocimiento durante mucho tiempo casi absoluto de lo que ocurría en España. Pero claro, con una obra tan universal, pues era un poco llamativo que aunque fuera en siglos después, aunque no fuera justo con la publicación del Quijote en el 17, pero siglos después sí que se hubiera hecho alguna adaptación, pero no nos constan que haya ninguna. Sí que como aparece en el artículo ese que he publicado ahora en Ínsula para dar noticia del hallazgo, hubo un intento de adaptación también por el siglo XIX, pero no parece que no se llevó a cabo, o por lo menos desde luego no tenemos testimonio de que haya sido así. Hablabas del siglo XVII, de la publicación del Quijote, y precisamente este año, hace pocos meses, Pilar Romeu, en Tirocinio, publicaba esa versión aljamiada de Don Quijote de la Mancha, que ella escribía dirigiéndose o para un supuesto lector del siglo XVII, pero claro, es totalmente diferente a lo que tú has encontrado. Sí, claro, Pilar, con una intención buenísima, pues viendo que no había testimonios, decidió emprender esa tarea, que son si no me equivoco, los 8 primeros capítulos. Lo que hizo fue pasarlos hacerlos una versión aljamiada y destinada para un lector del siglo XVII. Es lo que ella tenía en mente. Es una labor que me parece estupenda, que tiene que haber sido de un esfuerzo tremendo, pero sí, no tiene nada que ver. Claro, aquí se ve que probablemente fue el director del periódico David Fresco, que era el director del Amigo de la Familia en Constantinopla, de ese periódico sefardí de Estambul, el que debió adaptarlo. Bueno, él había traducido obras del francés al judeo-español, y se ve que era un traductor que lo hacía habitualmente, además de su labor como periodista,
y entonces se ve que él debía haber leído el Quijote, lo había entendido bien, le había gustado, yo creo, porque supo dar a conocer partes que podían ser del gusto precisamente del lector sefardí, y entonces debió ser él mismo el que lo hiciera, y claro, estamos en el siglo XIX y no teníamos constancia de que se hubiera hecho nada así. Claro, le debemos al señor David Fresco, a este periodista y traductor, como nos dices, el tener ese texto del que tampoco había referencias en otros escritos, o sea que es un hallazgo que ha tenido que sorprender a la comunidad de estudiosos, filólogos e hispanistas, ¿no? Sí, yo creo que sí, se está dando a conocer, bueno, se dio a conocer desde mi universidad, desde la Universidad de Salamanca, y sí está saliendo y apareciendo en muchos medios de comunicación. La verdad es que sí, es una alegría que en la versión de los judíos, en judío español, para todos ellos pues, es una noticia muy buena, y yo creo que sí, que para todos los cervantistas, los estudiosos del Quijote también. Así que contenta. ¿Y te pusiste muy nerviosa, María, ya hablando de lo personal? ¿Te diste cuenta enseguida del hallazgo, de la magnitud? Sí, la verdad es que sí, que cuando lo vi dije, madre mía, esto no tenemos ningún testimonio y va a ser importante. Lo que pasa que también, bueno, hasta que no se publicara, no quería, bueno, lo he dicho en algunos congresos, durante este año, pero bueno, también no quería que se supiera más hasta que no estuviese publicado en Ínsula, y ya que ciertamente esté allí y se vea, y además que ya pueda el estudioso ver los testimonios de los sefardíes. Bueno, es que en ese artículo sobre todo es los sefardíes que sí que leyeron el Quijote, pero claro, que nos dan a entender que no había Quijotes en judío español, que lo leyeron en francés o lo leyeron en español. Uh-huh. María, ¿es casualidad que se produzca esta publicación en un periódico de Estambul? ¿Te llamó eso la atención? ¿Podría haber sido en Bulgaria? ¿Podría haber sido sí, yo creo en Grecia? ¿Por qué en Estambul? ¿Crees que hay una razón para que se diera precisamente en este periódico dirigido por David Fresco? Yo creo que en principio no. En principio probablemente es que David Fresco era un buen lector, un buen traductor y conocía la literatura bastante bien y por eso se dio allí. O sea, quizá hubiera sido en otro sitio, pero bueno, también quizás eso, porque David Fresco parece que era un buen avispado editor de prensa, traductor, etcétera. Uh-huh. ¿Quieres comentarnos algo más antes de despedirte, María? Algo que se me haya podido escapar a mí de esta gran noticia para la cultura en judeo español. Bueno, nada, por último, pues nada, estoy trabajando con el texto, ya me queda muy poco, está transcrito totalmente, estoy ultimando ya la edición, así que bueno, pues espero que este año ya se vea el libro también y podamos disfrutar todos. Además que, María, tu descubrimiento, tu hallazgo, se produjo todavía en 2016, justo cuando se cumplían 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, o sea que se une este hallazgo, este descubrimiento tuyo a todas las celebraciones en torno a esta conmemoración, a este efeméride, ¿no? A este 400 años de la muerte de Cervantes. Sí, la verdad es que sí, ha sido casual que sea en este año, pero también, bueno, pues para poner el punto final con ese aspecto no está mal. Bueno, seguro que a Miguel de Cervantes le ha divertido que sea precisamente en judeo español el hallazgo de este texto, de esta traducción del Cervantes, que ha significado el colofón a estos 400 años del aniversario de su muerte. Muchísimas gracias, María, y enhorabuena de parte de todos los que amamos la cultura en judeo español. Muchas gracias Raquel. Adiós.